¿Qué tal amigos? De nuevo vamos con el viajero cuántico un día más a hablar de nuestros temas que son los de ustedes. Esta noche vamos a hablar de radiestesia, vamos a hablar de armonización de espacios, incluso de la sensibilidad de las personas para moverse dentro de esos espacios, sobre todo dedicados a las zonas, a las casas antiguas, las masías, estas casas que ya tienen una historia, incluso castillos, y si podemos, si nos da tiempo, incluso iglesias, pero en general es a todo lo que tenga que ver con esas energías que tanto personales como no personales, las casas pueden acumular de alguna manera. A veces en el programa hemos hablado de impregnaciones, saben ustedes, pues hoy no solo de las impregnaciones, sino de las energías que envuelven a nuestra casa por fuera y por dentro, pues es de lo que queremos hablar con nuestra invitada. Antonia, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, claro, cuando hablamos del Feng Shui o de armonizar el espacio, podemos pensar que es solo decoración física, ¿no? Claro. Esto muchas veces nos insisten, bueno, eso es más bien para los interioristas. No quiere decir que las personas expertas en Feng Shui no den consejos sobre cómo colocar objetos, cómo dominar la luz para que estemos más a gusto en nuestro entorno, tanto en nuestras viviendas como en nuestros lugares de trabajo. Vamos a hablar de edificios antiguos. Vamos a hablar de edificios antiguos y yo me pregunto cómo armonizar esos lugares, ¿no? Esos lugares que tienen tantísima historia, por las que han pasado tantas generaciones, que han tenido pues guerras, que han tenido luchas y han pasado tantos acontecimientos, muchas veces luctuosos, ¿no? Y sin embargo, pues sí se puede armonizar. Y armonizar el espacio, pues como decía, no quiere decir solo decoración, sino lidiar un poco con esas energías, con esas impregnaciones que están en esos espacios. Yo me pregunto también cómo armonizar una iglesia, ¿no? O una catedral. Los constructores de catedrales dominaban muy bien la luz, sobre todo las catedrales góticas, con ese espacio, con ese ambiente aéreo, etéreo, ¿no? Pero supongo que a lo largo de los años hemos pasado tantas personas por ahí que quedan pues una serie de energías que a veces pues como que te aplastan un poco. Yo personalmente cuando entro normalmente en una iglesia, sobre todo si está solitaria, si no hay casi fieles, o entro en una catedral, me encuentro muy bien. Siento unas energías muy positivas, pero bueno, no todo el mundo la siente así. Así que nuestra armonizadora del espacio nos dirá cómo se hace para armonizar pues todos esas construcciones antiguas, ¿no? Bueno, pues de todo eso y de mucho más es lo que pretendemos hablar esta noche. Cómo localizar esas fuentes energéticas, qué hacer con ellas, qué hacer con los objetos que tenemos en nuestras casas que ya tienen una historia, cómo trabajar esa energía acumulada, cómo poner limpieza y orden, cómo pues trabajar las energías a todos los niveles, físico, mental, espiritual y emocional, que es lo que a veces carga nuestras casas, casas que también, si tienen historia, vienen cargadas a su vez con otras cargas distintas, y cómo equilibrar esa energía para hacerlo más llevadero la estancia en ellas. Y también cómo debe ser el comportamiento de las personas que habitan esos lugares, para que esas energías pues nos resulten positivas, ¿no? Y vivamos mejor en esos entornos. Pues vamos a ello, vamos con nuestra entrevista de esta noche. Bueno, pues de nuevo el viajero cuántico con ustedes, un día más con una invitada que ha pasado ya en dos ocasiones por el programa, hablando de Feng Shui y hablando de Feng Shui, pero recuerdo que aquello fue sonado de espejos en el Feng Shui. Espejos. Buenas noches, María José
Rebollar. Hola, buenas noches y Buenas encantada noches. de volver a estar aquí con vosotros. Mejor compañía no puede haber, Aníbal y Antonia, o sea que encantada de la vida Buenas noches, de Antonia. repetir. Antonia Prada. El tema de hoy, bueno, antes te voy a presentar. Para quien no te conozca, sea por primera vez tu presencia para él o ella o ellos en el viajero cuántico, María José Rebollar es armonizadora de espacios, es radiestesista. Y podemos decir que también es sensibilidad, tiene sensibilidad psíquica, es una persona sensitiva, sensitiva a nivel de lo psíquico. Tú me decías antes a micrófono cerrado, en realidad es que cualquier radiestesista tiene sensibilidad psíquica, pues efectivamente, cualquier radiestesista que se precie, que se precie en el sentido de que esa propia sensibilidad es lo que le lleva a trabajar con la radiestesia y a intentar trabajar, pues fíjate, descubriendo desde metales hasta lugares sensibles, como pasan muchas veces dentro de la parapsicología, aquellos sitios cargados con más o menos energías, intentar localizarlas. Además de todo eso, evidentemente, como ya he dicho al principio, eres experta en Feng Shui. Y el tema de esta noche lo vamos a centrar, si te parece, aunque luego, como pase con otros temas, nos salgamos un poco Sí, del guión. bueno, Queríamos centrarlo en las masías, en las casas antiguas, en los castillos. Antonia me decía antes, e incluso en las iglesias. Pasa que en las iglesias no vivimos directamente, aunque sí vamos muchas veces bueno, aquí en la Bueno, PTK, hay mucha gente que se pasa muchas horas de su vida en las en iglesias, las en las iglesias también. catedrales. Bueno, en cualquier caso, las iglesias, las catedrales no las podemos armonizar, no podemos hacer esa armonización de espacios a nuestro gusto. En el caso de las casas antiguas y en el caso de algún castillo, quien pueda habitar un castillo, incluso quien lo tenga, nosotros conocemos a más de una persona, se pueden habilitar castillos que incluso que están habilitados como hoteles para que aquello, pues, energéticamente Sea más habitable, ¿no? esté mejor, ¿no? ¿Por dónde quieres empezar, María José? tú mandas. A mí yo lo que tú me preguntes, yo intento contestarte lo Vamos, mejor posible y luego, sí, dime, Antonia, por favor. no te iba a hacer yo la primera pregunta, Ah, María iba a José. decir que, bueno, también me gusta mucho explicar con casos reales de situaciones que me han sucedido, que a veces también casos prácticos ayudan a entender mejor, ¿no? ¿Mm? Lo que quieres transmitir. Entonces, bueno, con mi experiencia, pues también intentaré de alguna manera trasladaros pues la información que pueda tener. Dime, María, Antonia, María José, dispara. para ser armonizadora de espacio como eres tú, que además suena precioso, ¿no? Armonizar el espacio, ¿no? Hay que empezar por uno mismo, es decir, hay que empezar por el lugar donde habita esa persona que se define, que trabaja como armonizadora de espacio. Es cierto que para poder armonizar espacios, la persona tiene que estar de alguna manera muy bien equilibrada, porque es un desgaste de energía inmenso. O sea, tienes que mover una energía sutil que supone un desgaste muy importante. Además, tienes que estar muy centrada y equilibrada en lo que estás haciendo. Por lo tanto, yo pienso que, claro, que yo siempre lo comento, que me dedico a esto porque hay muchísima gente que dedica a terapias alternativas o psicólogos que trabajan sobre las personas, pero en cambio nadie se fija en los entornos en los que está viviendo o en los que trabaja o está durante un tiempo extenso esa persona. Y que eso sí puede estar marcando su vida y condicionando cómo se pueda encontrar él. Entonces, claro, tenemos que estar bien nosotros y tiene que estar limpio nuestro entorno también. Sí, tendríamos que empezar por nuestro entorno y por nosotros mismos para poder ir a un lugar y poder equilibrarlo. Es decir, que tu casa tiene que ser algo así como un Edén, ¿no? Un remanso de paz, un lugar donde los espacios son preciosos, donde se vive de forma muy armoniosa, ¿no? Para poder trabajar luego para los demás. Sí, tiene que fluir la energía, pero al final nosotros somos como cualquier otra persona, o sea, nos suceden cosas Claro. y aunque limpies un espacio y subas su energía, el día a día y la familia, las situaciones
van haciendo que aquel espacio vuelva a bajar o pueda bajar de energía, ¿no? Por eso, cuando realizo los estudios, lo que me gusta es también darle pautas y ayudar a las personas que vivan en la vivienda o que estén en esa empresa a que puedan también mantener esa vibración, ¿no? Que sepan cómo limpiar. Y porque no vamos y ya se queda eternamente así. Entonces, a mí también me suceden cosas o tengo mi familia. Además, el Feng Shui, la primera de las normas que tiene el Feng Shui es que el espacio, las zonas comunes sobre todo, tienen que estar a gusto de la familia, de todas las personas que viven. O sea que, claro, yo en casa tengo que pedir opinión, no puedo poner lo que yo crea que fluye más, sino que tengo que pedir la opinión a los miembros de la familia también. Tengo que cumplir las normas del Feng Shui. ¿Y qué es más fácil, armonizar, por ejemplo, un espacio, una oficina moderna o una casa nueva o moderna? Vamos a ver que han pasado pocas familias, o un lugar antiguo como esas masías centenarias, o un castillo por el que han pasado tantas personas, tantas generaciones y ha habido tantas cosas ahí, tantas experiencias, no sé, tantos acontecimientos a veces Buenos y malos. buenos y malos, muchos luctuosos. Si hablamos de Sí, castillos, tenemos que pensar en guerras antiguas, en crímenes, en muchas cosas malas, ¿no? Y buenas. sucede una cosa que, perdóname que no te voy a contestar, luego ya te contesto, a lo que me preguntas, pero permíteme que te diga que, claro, cuando te vuelves armonizadora de espacios, cuando te dedicas a potenciar espacios concretos, ya sean casas o lo que sea, o empresas, negocios, llega un momento que te vuelves altamente sensitiva, que era lo que comentaba con Aníbal, que era inevitable. Ujú. Entonces, vayas a donde vayas, aunque no vayas a hacer un trabajo de armonización, solo el hecho de que vayas a un castillo o que vayas a una catedral o que vayas a un lugar, te hace que fluya tu energía, que de alguna manera aquello afecte, tu sola presencia afecte en el entorno la propia vibración. Es una cosa que es difícil de poderla explicar. Por eso, una de las cosas que siempre hago es pedir permiso, ¿vale? Antes de entrar a cualquier edificio es pedir permiso. Evidentemente, y entonces a veces, para poder entrar, necesito hacer algún tipo de trabajo, se me requiere hacer algún tipo de armonización, aunque no sea pagada para entendernos, ¿no? En edificios antiguos o que ya tienen sus años y que han vivido situaciones, se acumula la información. En cualquier vivienda, a medida que van pasando generaciones tras generaciones o personas que han vivido durante un tiempo, esa información se acumula en la casa. Entonces, cuando la armonizas, no solo se hace el estudio geotécnico. O sea, no solo se ven las geopatías, las afectaciones directas de la Tierra sobre ese edificio, sino que también estudias las personas que hayan vivido allí. Cuando estamos hablando de edificios muy antiguos, son personas que además seguramente han fallecido, que pueden haber situaciones complejas que se hayan vivido, por lo tanto, cuesta más hacer la limpieza, porque de alguna manera al final tienes que trabajar con esas presencias que fallecieron y que quizás se han quedado en el Porque edificio. todas las personas dejamos de alguna forma nuestra impronta allí por donde pasamos, ¿no? Y sobre todo donde hemos vivido durante tiempo, ¿no? Con nuestra vida cotidiana, donde hemos desarrollado nuestra vida cotidiana, con nuestras luces y nuestras sombras, ¿no? Sí, o sea, las situaciones que hayan habido, sobre todo situaciones que sean críticas, que hayan sido momentos que marcan mucho en nuestra vida, también marcan mucho en nuestra vivienda. Pero yo te hablaba también de gente que fallece, que muere y que por situaciones diferentes Sí, sí. no se llega a ir y se queda en el edificio, en la vivienda. Y Ujú. entonces sí que en iglesias, castillos, sucede que hay esas presencias que están ahí y que no deberían estar y que les tienes que ayudar a que
Que a que vayan a la luz. el común de los mortales no los percibimos, pero las personas sensitivas, como en este caso tú, Yo pues no los puedo ver, pero sí los percibo. No, yo ver no veo, siempre os lo digo, yo no ver no veo nada, pero sí percibo y me llega como una serie de información. Ujú. Lo que no quiere decir que todos los que mueran se queden vagando dentro de un edificio. No, Lo digo no, porque no. luego, quiero decir, el programa lo sigue muchísima gente, entre ellos espiritistas, centros espiritistas, lo sabemos. Quiero decir, yo a veces tengo un dilema con la gente que defiende a ultranza el tema espiritista y que defiende a ultranza eso. Y es que lo que les digo es que no puede ser, es imposible que todo el mundo que se muera se quede vagando en torno a un sitio y que todos sean espíritus. En este caso que estamos hablando con María José, una vez serán esas almas desencarnadas que se puedan o no quedar por ahí y otras veces directamente son energías de todo tipo que pueden venir de fuera de la casa o que se pueden generar dentro con los acontecimientos que van ocurriendo dentro de la casa. Lógicamente, si la casa es más antigua, más acontecimientos. Si la casa tiene una decoración especial, más impresiones de esos acontecimientos quedan implícitos dentro de objetos, incluso de las ondas de forma de la propia casa, y todo eso se va incrementando o no. A veces se incrementa, a veces se disminuye en función de las distintas decoraciones que cada uno le imprime a esa casa y en función de incluso los pensamientos y de los hechos que van ocurriendo dentro de esa casa. Tú me dirás si es así o no, si tú opinas lo mismo. Sí, sí, ciertamente es así. O sea, hemos hablado que una situación muy crítica puede afectar mucho a la vivienda, pero también hemos de tener en cuenta el potencial de las personas, ¿vale? De cada uno de nosotros. Eh, También hay esa intuición y hay esos poderes en los que normalmente no cree la mayoría de la gente, pero que luego hablas con ellos y todos han tenido pues, casualidades, le han pasado situaciones que no se le con lógica no puedes justificarlas de ninguna manera o han llegado a realizar cosas que realmente, pues, según la ciencia, no podrían ser, no se podrían realizar, ¿no? Casualidades, sincronicidades, situaciones que han podido provocar. Y ellos también pueden limpiar, aunque sea de una manera totalmente inconsciente, sino que es una intuición que ellos tienen y pueden llegar a limpiar sus casas. Yo me encuentro con muchas familias que cuando llegas tienen elementos en la decoración de su casa que van muy afines y que van muy bien. Es muy bueno también hacérselo resaltar para que ellos sepan todos los potenciales que tienen por descubrir, porque Ujú, la mayoría de la gente, unos tendrán una cierta sensibilidad o una facilidad o habrán nacido con un cierto don eh, que pueden potenciar más y luego también durante la vida pueden aparecer otros dones o talentos que puedan ayudarles en su día a día y que seguro que los están utilizando, pero no le dan importancia porque normalmente no valoramos lo que tenemos, valoramos lo que ven que tienen los demás. ujú, Cuando yo digo que no veo nada, yo no quiero decir que yo no me puedan llegar mensajes, es diferente, ¿no? Pero no, yo no soy clarividente, por ejemplo, pero eso no quiere, o sea, es un don y un talento también que puedes tener. No, no, no hay que compararlos, sino hay que ver cómo poder sacar provecho de ellos. Y María, yo creo que es bueno que sepa la gente, pues también un poco, ¿no? Que tienen que aprovechar todos los potenciales que tienen y valorarlos. María José, hablabas antes de que siempre pides permiso, te gusta pedir permiso para ir a armonizar un espacio, pero ¿qué quiere decir esto? Que tú a veces por tu cuenta vas a lugares a armonizar espacio o vas cuando te llaman los propietarios de una casa, de un lugar antiguo, como eso. ¿A quién pides Mira, permiso? sí, O es pido pedir permiso permiso, a algunas pido, entidades? A ver. pido permiso. Yo, a ver, yo siempre digo que al final yo, o sea, no es que armonice con mi energía, sino que yo hago de canal y lo que hago es equilibrar, ayudándome pues, seres asistenciales que a mí pues, me apoyan, ¿no? Entonces yo siempre pido permiso a cualquier sitio que vaya, pero especialmente
pido permiso cuando tengo que hacer un estudio de Feng Shui y a los primeros que le pido permiso es al yo superior, bueno, hay muchos nombres para llamarle, de los propietarios, de los actuales propietarios. O Ujú, sea, les pido permiso a ellos, pero también pues a esa entidad que hay, ujú. que es parte del todo de su esencia, ¿no? De su alma, de ellos, ¿no? Y entonces a mí me gusta pedir permiso. También pienso que no hay casualidades. Mira, hoy estamos hablando de esto y hace una semana, casualmente, en 2 días fui a dos castillos. Uno era un restaurante. Fue prácticamente el mismo día, ¿no? Y era como, vale, me toca trabajar en estos días el tema de los castillos. Entonces hay que ser muy respetuoso porque eh, es lo que os digo, cuando te dedicas a esto, se te ve y entonces tu propia presencia cambia el ambiente. Yo no sé si os ha sucedido, pero no es que me suceda a mí porque yo sea especial, sino que la mayoría de la gente le sucede. O sea, yo recuerdo hace muchísimos años que hice una vez un experimento. Entré en un restaurante de un hospital y claro, tenía que ir cada día, tenía a mi hijo ingresado y tenía que ir cada día. El primer día que llegué, estaban todo el mundo mirando para abajo, comiendo su comida. Claro, era un restaurante de un hospital. Pero, Al segundo día, nada más entrar, dije, hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Y la gente levantó ya la cabeza, ¿no? Y en los siguientes días fui haciendo, empecé a hablar con gente y vi cómo iba cambiando el entorno, cómo iba cambiando la actitud de esas personas, iba ¿no? Entonces, contagiando de esa actitud positiva, ¿no? claro, pero eso lo hacemos todos, no lo hago yo sola porque yo tengo un gran potencial, sino que lo hacemos todos. Entonces, nuestra propia presencia cambia el entorno también. El entorno nos afecta y nosotros también, si lo hacemos de una manera consciente, podemos cambiar el entorno de una Eso, manera positiva o de una manera no tan positiva. esos son ambientes, estos ambientes que estás hablando tú, a mí me sugiere que son ambientes ni muy sobrecargados de energía, ambientes normales, ¿no? Aunque, pues no sé, tú localices esa energía que es un poco, no sé, depresiva o baja. Es decir, que es la antítesis de, por ejemplo, los lugares que están sobrecargados de energía, entre comillas, negativa, que hay que no limpiar, sino que expulsar, digamos, del local. Ahí la actitud, ya sabes que Aquí diferimos tú y yo. Claro, No expulso a a ver, nadie. porque yo lo veo desde el punto de vista de la parapsicología pura y dura, si se Ya. puede decir así, y entonces, claro, a un ambiente demasiado cargado que nos digan esto hay qué pasa aquí, incluso con fenomenología paranormal de algún tipo, expulsar esa energía, limpiar esa energía es otra historia completamente distinta a un lugar de ese tipo muy sobrecargado no se puede llegar. Claro, María José dirá, yo voy a pedir permiso, pero no le puedes pedir permiso a una energía negativa. O llegas y llegas con una fuerza determinada, o si llegas, por ejemplo, con algún miedo, se te va a comer, no vas a poder hacer nada. No puedes entrar a limpiar una cosa. Estoy hablando del otro lado completamente distinto. Hay ambientes cargados, hay ambientes negativos, pero hay ambientes donde ocurre fenomenología paranormal en fin, no puedes llegar a pedir permiso a lo negativo puro y duro. Oye, te pido permiso. No, no puede ser desde el punto de vista de la parapsicología puro y dura, ¿eh? Bueno, llegados a este punto, entramos en el pequeño debate entre Lo que Aníbal y pasa es Me María José de encanta, dos me visiones encanta. distintas. María José, ¿en qué difieres tú de la Yo visión que tiene siempre Aníbal? pido permiso porque mi manera de limpiar, mira, una vez me sucedió una cosa y no estaba trabajando. Os explico otra anécdota que era luego si queréis os hablaré de trabajo, ¿eh? Un caso de un hotel muy concreto que yo creo que es un testimonio que será interesante. Pero en este caso estaba en un retiro y era de una persona que era canalizadora y era una persona que era muy potente a nivel energético, es muy conocida en redes sociales, muy seguida en YouTube, en Instagram y tuve la suerte de poder ir a un retiro. Entonces le sucedía que continuamente estaba recibiendo agresiones.
Y empezaron unos compañeros, claro, allí todos los que habíamos haciendo ese retiro éramos personas que estábamos metidas en temas, en diferentes temas, pero en este mundo, ¿no? Podríamos decir. Y empezaron a proteger, no acababan. Habían una serie de personas pues, que llevaban una serie de entidades cargadas y no había manera, o sea, era continuo. Al final me permití el lujo de, me permití pues coger y hablar con aquella chica, que es una persona que es muy conocida, y decirle, me parece que no vamos bien, porque protegerte de algo que es negativo o nocivo siempre es una baja vibración, porque es desde el miedo. Y el miedo es una baja vibración. A la que tú tienes miedo, se te va a colar todo. Si tú tienes una alta vibración, si tu vibración es alta, por ahí no se cuela nada, porque es como dos polos opuestos que se repelen, no podrá venir. Entonces, mi manera de proteger los entornos y los espacios es subirle la vibración. Entonces, yo pido permiso porque yo le doy la opción de aquello, por muy oscuro que sea, quizá quiera ir a la luz. Entonces, yo le doy esa opción y esa alternativa. En el caso que no quiera, tiene que irse del espacio porque no puede soportar la vibración alta. Entonces, es mi manera de proteger. Estamos Para hablando, mí, María José, estamos hablando permíteme, de dos cosas distintas. Una cosa es un espacio cargado de energía negativa, la que sea, y otra cosa es que haya personas negativas que carguen ese espacio. Una cosa es una energía negativa, venga de fuera o sea producto, si es que eso es así, que tampoco voy a decir que no, de un espíritu, ¿vale? Y otra cosa es que hay una persona cargue un espacio porque esa persona en sí es negativa. Entonces, es lo que te para mí explico. son dos cosas En completamente el distintas. caso, habían una serie de personas que se decía que iban con una carga negativa, podríamos decir, una vibración baja, ¿vale? Ujú. Em, Se fueron. O sea, a la que armonizamos el espacio y Ah, es decís que eso. se fueron de ese curso. Sí, sí, Ah, vale, claro, bien, bien, vale. porque repelen, son energías que son tan discordantes, que son tan diferentes que no pueden. Entonces se van, se van. O sea, si viene alguien con una mala intención a un entorno que la vibración es muy alta, claro, si él tiene un potencial negativo muy importante, él puede afectar igual que nosotros, de la misma manera. Pero si subimos la vibración y la ponemos alta, él no lo soportará y se irá a otro sitio. Ujú, Esa es mi técnica, Antonia, pero seguramente la de Aníbal también funcionará. Yo no digo que no, yo digo cuál es la mía. Yo ujú, siempre pido permiso y negocio con ellos. O sea, ¿cómo podemos hacer para que pues os podáis ir de alguna manera, ¿no? Estamos hablando en temas muy, muy ujú. Esto, Mira, hemos empezado con el Feng Shui y aquí estamos a full, ¿sabes, ¿eh? sabes lo que pasa? Que luego que tú sabes perfectamente que las personas que te siguen a ti dicen, oye, a ver si Aníbal se moja más. Y las que me siguen a mí dicen, a ver si María José nos dice más. No, porque Entonces, mi faceta no es, esta faceta no es muy conocida. Cuando voy a hacer estudios de armonización de espacios, alguna vez te encuentras con algún desencarnado y me encuentro con la situación que le tengo que decir, oye, aquí está tu abuela, o está tu padre, o está tu tío, y empezamos la negociación que os digo. Él está, porque normalmente tú me decías, es que no se pueden quedar todos. Normalmente se van, ellos se van. Lo que pasa es que muchas veces somos nosotros los que los retenemos. ¿Cómo? Con objetos, manteniendo objetos que eran de aquella persona. Eso es como un globo que le pones lastre y es imposible que suba. Entonces, somos nosotros mismos los que no podemos desapegarnos de aquella persona por el duelo tan grande y no les dejamos marchar. Contra más tiempo pase entre en esa situación que no dejamos marcharles y que ellos muchas veces por lealtades se quedan con nosotros, más difícil será para ellos irse. Pero si llegas a un acuerdo y una negociación y entienden que no es su lugar, normalmente se van a la luz.
ese acuerdo y esa negociación es en el caso de que haya espíritus. Sí, en el caso de espíritus, Espíritus procedentes de seres humanos que en algún momento estuvieron se vivos. quedaron, se Vale, se quedaron. quedaron. Pero hay casos que para mí son la mayoría de cargas de energía que no corresponden a seres desencarnados, seres fallecidos, a espíritus, sino que son energías que se acumulan, energías de pensamiento, energías de formas, energías de impregnaciones, sin que éstas tengan que ver con un cuerpo También, es espiritual. cierto. Entonces, Sí, sí, claro, sí. la forma de trabajar supongo que tuya será distinta. No es lo mismo encontrarse un espacio cargado de energías no procedentes de seres humanos que estuvieran fallecidos, sino simplemente de una acumulación de energías. A esa acumulación de energías también se le puede hablar, también se puede hacer algo, pero esas energías positivas o negativas no necesitan porque no corresponden, no obedecen al sentido personal de alguien que estuvo vivo, no obedecen ese tipo No, uno tiene que llegar pero, de otra manera pero, trabajando. pero se limpian y Claro, quizá claro que sí, claro. es más fácil limpiarlas que a lo mejor, pues lo que te digo, porque sí, pero se limpian, o sea, se limpian. El problema está en si hay una carga negativa también del entorno, o sea, de gente que pueda haber en el exterior que de alguna manera pues esté afectando a la vivienda, un vecino, un familiar. Ahí es cierto que también se protegen las casas. Yo sobre todo utilizo geometría sagrada Ujú, para de alguna manera crear ese entorno seguro que mantenga la casa. O sea, primero limpiamos el interior y luego mm, con geometría sagrada mantenemos las afectaciones del exterior. No digo proteger, sino mantener al margen las afectaciones que puedan haber externas. ujú, Dices, María José, que bueno, a la gente esas energías o que nos es difícil desprendernos de dejarles ir a nuestros ancestros porque nos aferramos a objetos que pertenecieron a ellos. Pues claro, a esas personas que te llaman a ti, por ejemplo, para armonizar un espacio, les cuesta mucho desprenderse de esos recuerdos, de esos objetos que pertenecieron, porque claro, si nos desprendemos de todo lo antiguo en un castillo, imagínate las cosas que debe de haber ahí para valiosas incluso. Y quiero Mira, decir, sí, valiosas a sí. nivel también crematístico. Supongo que a la gente le costará desprenderse de ellas. ¿Qué hacen con esos objetos? Bueno, eh, eh, yo me encontré, por ejemplo, el caso de una masía en la que habían generaciones de familia. La persona era una chica, la persona que me pidió hacer el estudio de Feng Shui había intentado irse y tenía que volver por situación. Ahora está mi padre enfermo, tengo que quedarme a vivir con él, tengo que volver a la masía otra vez. Aquí hay un trabajo del plan de vida, o sea, aquí tenemos, es lo que yo digo, cuando armonizas los espacios a veces incluso llegas a constelar, o sea, tienes que mirar generaciones atrás qué está pasando. Entonces, el hecho de saber y tener la información de eso ya les ayuda a las personas a poder haber un cambio de actitud y a que puedan dejar marchar o limpiar el espacio. En el caso de esta chica, su habitación, el dormitorio, estaba lleno de todo el mobiliario de familias, de familiares. O sea, su madre que había fallecido hacía 10 años, la cama era de ella, la mesita de noche era de la abuela. Entonces, yo entiendo que hay recuerdos familiares que se tienen que quedar. Entiendo que hay cosas de valor que es herencia familiar, pero también entiendo que hay que marcar tu propio espacio. Entonces, una cosa es que, y más cuando estamos hablando de una masía o de un edificio que en el caso de un castillo, pues claro, son años, años, generaciones y generaciones que han hecho que tenga una propia personalidad aquel edificio. Él como edificio ya tiene una resonancia, tiene una vibración. Entonces, o la persona que vive tiene muchísima, un empoderamiento importante o quedará de alguna manera envuelta o afectada por ese entorno. Entonces, sobre todo castillos, claro, estamos hablando de... Tú cuando entras a un castillo, aunque sea de visita,
Ojo, si entras demasiado directo y eres una persona sensitiva, porque aquello te pega como Ujú. un de eso que te echa para atrás, porque yo a veces me despisto y digo, ya no he pedido permiso, espera, echa para atrás, vuelve para atrás y entra con buen pie, porque claro, hay la propia energía. Por ejemplo, el caso de que os explicaba de un hotel. En el hotel, cuando ya os dije, hice el estudio, no llegué a hacer la armonización, pero sí hice un pequeño estudio y lo que sucedí, me llamaron porque había habido un señor que en su día se había suicidado, bueno, no se había caído del hotel, por una ventana y se había muerto. Y entonces ellos decían que visualizaban a esa persona, se había quedado allí. Entonces, podemos eh, hilar la historia de aquella persona, qué sucedió, y lo que podemos ver es que el anterior propietario, esa energía, era una energía repetitiva que ya tenía el hotel y que entonces no había manera de que aquel hombre se marchara porque ya era anterior a la situación que había habido. El hotel iba en resonancia con esa energía y era una energía que no tenía nada que ver con la muerte de aquel señor, sino que estaba relacionada, imaginaros, con un tema de adicciones, adicciones a drogas, a adicciones a alcohol. O sea, era un hotel en el que se había hecho negocio, tenía discoteca, al propietario le había ido muy bien tener ese negocio vinculado a eso. Y ese señor, pues, salió por la ventana para hacer una serie quería hacer una serie de cosas que ahora no entraré en detalle, y era provocado por una adicción. María José, entonces, a ver, Entonces, perdona, se perdón. repite, la situación se repite. Con esto quiero decir que no es muchas veces no es casualidad cuando vas a una vivienda a vivir, sino que la vivienda también va en resonancia con tu plan de vida o con tu situación Ujú. actual, con aquello que debes aprender en este momento. Cuando haces un estudio de Feng Shui, cuando haces una armonización de espacios, es como un puzzle que vas cogiendo y vas poniendo piezas y al final ves que no hay nada que sea casualidad. Y Ujú. es muy importante que el propietario conozca toda esa información porque solo el hecho de conocerlo da sentido a cosas que le está pasando y que no entiende y que le ayudan a hacer un cambio de actitud. Y en el momento en que cambian la actitud, cambia la energía de ellos y por lo tanto cambia también la energía de la casa. Y entonces, una vez acometida, digamos, la parte de limpieza psíquica, em, vamos a la parte física. Hablábamos de que la gente se tienda a aferrar a los objetos. ¿Cómo armonizas ese espacio? Si la gente quiere seguir manteniendo los objetos, ¿los combinas con cosas nuevas? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo acometes, después de acometer la parte psíquica, la parte física del espacio, de los objetos, del ambiente en general? Mirad, yo siempre digo que yo no les digo qué tienen que hacer, sino que los propietarios toman sus propias decisiones. Porque si yo fuera y les dijera, tienes que cambiar este mueble, ponerlo aquí, aquello, hacer allí, no sería algo realmente suyo en lo que se sintieran identificados y por lo tanto no funcionaría. Puede tener una casa muy buen feng shui, yo siempre pongo un ejemplo, yo qué sé, en la zona de la fama y el prestigio, pues un objeto rojo con forma en punta, pues es una de las formas más buenas que pueden haber. Pero si tú le pones a una persona un jarrón rojo y el rojo no le gusta, aquello no le va a funcionar, porque no le gusta. Y al final, quien tiene poder en la casa es los que viven en ella y que entran y salen cada día. Eh, eh, Cuando me encuentro con casas que tienen, como me encuentro muchas veces, con casas que son de generaciones de familia en las que han vivido varias generaciones, como puede ser el caso de una masía o una casa antigua, lo primero que hay que hacer es vaciar. Hay que hacer un reset. Y ese es un trabajo que no es solo un trabajo de la casa, sino que es un trabajo de la persona. O sea, la persona tiene que entender que es como si llevara una mochila en la espalda y lleva un montón de piedras que va cargando. Entonces, tiene que coger y tiene
que simplificar y que vaciar el espacio. ¿Qué tiene que quitar y qué no? Yo le puedo orientar, pero quien Claro, decide son ellos. necesitarán una guía. Pero al final yo les ayudo, yo estoy allí, pero quien deciden son ellos. Y yo les ayudo también a encontrar respuestas a través que puedan llegar a la parte, a conectar con su parte más a su esencia, que no haya una parte de la mente, porque normalmente es la mente es la que nos hace que por la vibración del miedo, y el miedo está muy relacionado con el control. Necesitas controlar el espacio y controlar las cosas para no tener miedo. Entonces eso te crea la estabilidad, te crea una falsa sensación de seguridad, pero no es real. No es real. Entonces, ir a la parte más de la esencia, que no es la parte de la mente, es la que ayuda a ver realmente qué es lo que sí y qué es lo que no. Ujú. Es decir, que tú como armonizadora de espacios, tú puedes aconsejar, pero la decisión última es del que necesita, del que vive en ese espacio, ¿no? Del que manda en su casa, porque mi propósito es que se empoderen, empoderar a las Mm, personas. ujú. Porque si ellos se empoderan, tienen una vibración alta. Y si tienen una vibración alta, ellos pueden enfocarse en su vida y es más difícil que las cosas externas le puedan afectar. Y ellos pueden crear el futuro que ellos desean. Entonces, para empoderarlos, no puede ser que llegue yo como una gurú que le doy respuesta a todas las cosas, les ayudo y me voy, porque me llamarán cada día o cada semana y ese no es mi propósito. Mi propósito es ayudarle a darle herramientas para que ellos puedan mantener su casa con una alta vibración. Es empoderarlos, es que se den cuenta de los potenciales que tienen y por eso les ayudo a encontrar maneras de darse respuestas a sí mismos, pero Ujú, no a través del control, del miedo, de la parte más mental, sino a través de su yo, de su esencia. Ujú. ¿Cómo entra en juego aquí en todo esto la radiestesia? La radiestesia es vital porque para poder armonizar un espacio, lo primero que le tienes que hacer es como un reset. Hay que hacerle como una limpieza. Entonces, a mí me ha sucedido casos, la verdad, muy interesantes, ¿no? De edificios o viviendas que ya tenían afectaciones, porque recordar lo que os digo de la memoria, de antes de edificar la construcción, de sucesos que han pasado sobre el territorio. Entonces, la radiestesia, lo que te mira es las geopatías, es todas las afectaciones que hay de la Tierra, del planeta. El planeta es un ente vivo, igual que nosotros, en continua transformación y movimiento, por eso tiene volcanes, tiene tormentas, tiene mareas, tiene terremotos. Nos parece que estamos y que está quieto, tiene traslación, tiene rotación, es un ente que está en continuo movimiento. Por lo tanto, interactúa directamente con nosotros, que también somos entes y seres vivos con también una energía independiente. Como lo que haya debajo del subsuelo que nosotros no podemos ver, evidentemente nos puede estar afectando. Quizá hay cosas que son muy evidentes de la afectación de la tierra. Por ejemplo, si te pones encima de una montaña y hay muchísimo viento, notas que el viento afecta a la casa y cerrarás las ventanas para que no entre ese viento. Pero cuando estamos hablando del subsuelo, que es algo que visualmente no vemos y que es más difícil que podamos percibir, pueden estar pasando cosas por ahí debajo que nos puedan estar afectando, como corrientes de agua, como rompimientos de tierra, fallas, como diferentes cosas que pueden estarnos afectando. Entonces, lo primero es hacer una limpieza de eso, es hacer que esos factores que tiene la tierra se puedan armonizar de tal manera que sean potenciadores de la vida de las personas Ujú. que están allí. Bueno, esto Entonces, sí, sí, me sucedió un caso muy divertido que yo cuenta, no sé cuenta. si os lo he explicado, como ya llevamos no pasa varias nada. ocasiones hablando, de un estudio que hice de una chica. Las mujeres hacen más estudios que los hombres, ¿vale? De una chica que vivía sola con un gato y el gato era agresivo. Fue hacerle el estudio de radiestesia y armonizarle el espacio. Vimos que la afectación era anterior a la edificación, a la construcción de la edificación, y el gato fue otro.
O sea, el gato cambió de actitud. Yo me acuerdo que al cabo de una semana estuvimos hablando, no sé si me hizo una consulta o qué pasó, y me decía, ya no me ataca. O sea, el gato era agresivo que atacaba incluso a la propietaria. Está súper diferente, llega la gente, es otro gato y continúa pues estando igual. Él de alguna manera percibía todas esas afectaciones. Ujú. Fijaos, permitidme que haga un apunte. Lo complejo y lo contradictorio que somos los seres humanos, ¿no? Porque los lugares de culto de muchas civilizaciones, una tras otra, todas las civilizaciones, allí donde había un dolmen, pues luego se ha construido un castro, luego una iglesia cristiana, etcétera, etcétera. Son lugares que los esotéricos tienden a decir, son lugares de poder, ¿no? Que tienen unas energías especiales y normalmente unas energías buenas. Y sin embargo, las casas las hemos construido muchas veces sobre lugares donde las energías no son tan buenas, ¿no? Sí, Digo, Bueno, sí, al sí. decir esotérico me has señalado, ¿eh? bueno, ¿Por qué será? qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Además, me da miedo porque estás muy callado, Aníbal. No me estás Ah, llevando, no hombre, estamos entrando mucho. te estoy dejando hablar. No, 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 no entres en miedo. A ver, ¿quién quiere que te conteste? No, no, quiero Pero decir, es un miedo bueno, ¿eh? No es un miedo malo. Ya lo sabes que a mí me encanta que hablemos. Si me permites, Antonia, esa es una muy buena reflexión. O sea, sí que hubo ha habido en civilizaciones antiguas, en la época de los íberos, ellos a la hora de edificar o construir, incluso de guardar sus alimentos, buscaban los lugares que eran más propicios a nivel energético. Y en ellos, después, donde hacían rituales, luego es lo que tú dices, se han ido construyendo a medida que han llegado civilizaciones y son lugares muy potentes energéticamente, pero sucede también que muchas veces entras en una iglesia y cuando entras, ojo con la energía que hay, porque es un lugar donde tienes que vigilar, porque esa buena energía también a veces se le ha dado un mal uso. Justamente, por ejemplo, yo vivo cerca de la montaña de Montserrat, es un punto, yo creo, a nivel de la Tierra mm, con especial. con un potencial Sí. increíble y hay mucha gente que no te entrará al monasterio de ninguna de las maneras. Y cuando empiezas a ver lo que ha construido, todos los mensajes que hay, bueno, hay vídeos en YouTube súper interesantes que te hablan de los lugares de poder que hay en la iglesia, qué circuito tienes que hacer, el recorrido exacto, te hacen entrar por un lugar y en realidad se tendría que entrar por otro. O sea, aquí podríamos hablar largo y extenso. A partir de de la revolución industrial, hay Harman, era no sé si médico o científico, creo que fue Harman, ¿eh? De la red de Eh, Harman. De la línea sí, La de las la líneas red de Harman. Harvard. Pues él, yo creo que era médico también, si no me equivoco, por favor, lo dejamos pero diría que fue Harman, que empezó a experimentar, había un hospital y empezó a darse cuenta que habían una serie de enfermos que si se colocaban en una habitación, en un lugar en concreto, nunca mejoraban. Y en cambio, habían otros enfermos que si los ponían en otro lugar de la habitación, siempre mejoraban. Fue allí como empezó a descubrir las corrientes Harman. Entonces, a partir de la revolución industrial, esto no se ha tenido en cuenta. Se ha ido construyendo y no se ha tenido en cuenta al territorio, al terreno. Y entonces ha ido sucediendo que cada vez los materiales de construcción, por ejemplo, antes eran materiales nobles, trabajábamos con madera, trabajábamos con piedra, eran ¿Sí? materiales nobles. Hace ya varios años que la ONU está hablando de edificios enfermos que enferman a las personas que están allí, que viven allí. O sea que incluso a veces decimos que el Feng Shui y la radiestesia son técnicas que no están reconocidas científicamente, pero sí que luego nos encontramos, como lo que os explico de la ONU, que nos está hablando de edificios enfermos. O sea que de alguna manera quizá no pueda estar demostrado, pero sí que se está viendo que hay una afectación directa y que no se está teniendo en cuenta a la hora de construir y que eso afecta directamente
a las personas que están allí. Bueno, a veces no se hacen estudios realmente eh, importantes, sobre todo en las ciudades que se tienen que expandir de cualquier manera, pero sí se pueden hacer cuando uno se va a construir una casa, por ejemplo, en el campo. Mm, Esos estudios geopáticos que tú decías, sería bueno hacerlos, no solo por si hay corrientes de agua que, por ejemplo, el Feng Shui las tiene muy en cuenta y las redes Harman también, sino el hecho de qué tipo de minerales hay en el subsuelo. Porque eso también va, bueno, vosotros tú le has dicho geopatía, pero es esa geopatía, esa energía que sube de la Tierra, técnicamente en parapsicología le decimos emanaciones energéticas. Esas emanaciones energéticas que un físico me puede decir, o un divulgador, que son pues corrientes electromagnéticas que vienen de la Tierra, vendría a ser lo mismo. Eso acaba saliendo a la superficie si tienes en cuenta que otras energías se pueden acumular en la Tierra, perdón, en las casas, estas también se acumulan. Lo que pasa es que si, por ejemplo, pues hay una corriente, no sé, magnética X muy importante y es producto de unos minerales que están en el subsuelo, eso no, eso, quiero decir, quitar eso es imposible, mejor construir en otro lado, claro, porque uno tendría... Bueno, yo hasta ahora siempre he podido armonizar los espacios. Yo hasta ahora no me he encontrado nunca con una vivienda que no la haya podido armonizar. Eh, de alguna manera se puede armonizar. Aunque físicamente estén esos elementos, aquí entraríamos dentro de, yo creo que hasta incluso de la cuántica, ¿no? ¿Cómo puede ser que dos objetos que no se tocan, que es eso, puedan afectar el uno al otro? Tanto negativamente, o sea, esos minerales pueden afectar negativamente a la vivienda, pero también la vivienda, si la subimos de vibración, puede afectar a esos minerales. No, no, estoy de acuerdo contigo. O sea, yo me he ido a un caso extremo. Ent- Hay casos extremos. Los casos que no son tan extremos, una vibración X se puede armonizar desde viendo qué construcción, qué tipo de construcción se hace con la casa. Pues no es lo mismo hacer una construcción circular, por decirte algo, que un cuadrado como muchos castillos con construcciones circulares. Desde eso, que te acuerdas que ya hablamos cuando los espejos de las ondas de forma va a dar Mm, unas ondas de formas especiales, por lo que la acumulación a nivel de impregnación va a ser de otro tipo, porque la propia impregnación que nosotros con nuestra mente, positiva o negativa, le podamos dar al hueco, a las habitaciones del edificio, será otra también, por la que la gente que nos venga, mejor o peor, también va a influir, y por la que los objetos que le pongamos también van a distribuir mejor esa energía que está llegando. correcto. Supongo que Ujú. hablas de Sí, esto, sí. ¿no? Sí, 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 y de esto también, sí, sí. O sea, ¿cómo podemos hacer tanto a nivel energético sutil de la no materia como también de lo material? Sí, Ujú. sí, o sea, podemos trabajar o sea, todo afecta sobre todo. Tenemos que entender que todo afecta sobre todo y que em, los humanos, las personas, con nuestra vibración, con nuestro poder que tenemos energético, también le podemos dar una, que aquí voy a lo tuyo también, una impregnación a ese objeto, o sea, un mismo objeto con una misma forma en una casa con una persona que sea consciente de que él puede impregnar con una serie de energías que le den una serie de cualidades que pueda armonizar el espacio, ese objeto tendrá una serie de peculiaridades que en una casa donde lo pongan y lo tengan allí y no le hagan nada, ni lo vean, ni sepan tampoco qué utilidad puede llegar a tener, pues no hará esas funciones. Ujú. Que eso es lo que tú me hablas también de las impregnaciones que puedes dar y aquí iríamos Nosotros normalmente, aunque diferimos, siempre llegamos al mismo lugar. No, no. Oye, mira, estamos hablando de los objetos y como estamos hablando de estas casas antiguas, estas masías, estas incluso castillos, lugares que se reforman antiguos de alguna manera para adaptarlos a la vida actual, en cuanto a los objetos, aquí quiero decir, yo soy partidario de si uno quiere respetar objetos antiguos, que no todos sean objetos antiguos. A mí particularmente, no sé por qué, me gusta pues que si hay objetos antiguos también haya objetos modernos y que haya
Un una entente cierta forma cordiales, de ¿no? cordiales, sí. Entre los dos. Va un equilibrio precisamente por energías más antiguas y energías más modernas que puedan, y yo creo que pueden coexistir dentro del ambiente y pueden equilibrar esas energías en general. Porque, claro, pongo un ejemplo. Uno, yo que sé, hereda una casa muy antigua, un castillo. Y como es un castillo, aparte de las cosas que vienen con el castillo, con esa casa antigua, yo lo que hago todavía es poner, comprar más objetos antiguos, irme a un anticuario y comprar más objetos antiguos que no sé de dónde vienen, que no sé esa energía en concreto que traen, esa energía, y que se va a acumular a la que ya hay. Claro, esto, no sé, puede resultar bien, pero es fácil que pueda resultar como una bomba. ¿Vale? Sí, mirad, el Feng Shui no habla de objetos antiguos en sí, ¿eh? El Feng Shui no te habla, pero volviendo a lo que decíamos, de que tenemos que dejar marchar a la gente, que no podemos retener todos los objetos antiguos de anteriores generaciones, no todos, pero sí podemos mantener algunos y pueden tener la impronta que les dio su anterior propietario, que si era alguien que era muy afín a ti, ese objeto puede estar de la mano o puede ser benefactor, o sea, puede ser muy positivo para ti, es muy bueno. O sea, hay mucha gente que tiene recuerdos familiares que es buenísimo tenerlos y que realmente le ayudan en su día a día porque tienen la impronta que les dejaron los anteriores propietarios, que hay un vínculo directo que son familiares suyos, ¿no? ¿Es bueno tener objetos mezclados? Claro, claro, porque entonces tendremos la sabiduría de lo ancestral y nos abriremos a nuevas posibilidades con objetos nuevos. Entonces, son dos energías que pueden convivir perfectamente y que nos ayudan también a conseguir el máximo de potencial, es tener todo lo bueno de los benefactores, la sabiduría que nos ha aportado los antepasados y a nivel tecnológico, sobre todo, tener cosas de tecnología es muy bueno a nivel futuro. Aquí entraríamos en la radiestesia y el wifi y todo eso, que ya aquí hablamos de otro tema, ¿eh? Pero objetos de tecnología no es malo tenerlos, exceptuando cuando hablamos de tema de ondas. Y ya digo, el wifi quizá es un tema que es más delicado, ¿eh? Bueno, eso, Pero el wifi o simplemente las corrientes, los cables eléctricos, hay que tenerlos también. porque hay que tenerlos. Lo que hay que recordar es que generarán una, eh, un tipo de energía electromagnética que tiene que convivir con la casa. Claro, Bueno, y, aquí hay muchas pautas a tener en cuenta. O claro, sea, con la contaminación electromagnética, que es un tema que yo no domino tanto, ujú. pero se pueden hacer casas que no tengan mucha contaminación electromagnética porque hay gente que tiene una alta sensibilidad y no pueden convivir con ella, Pero ¿no? está claro Pero que bueno, tenemos que tener unos enchufes y una electricidad. No, no vamos a heredar un pero castillo que tengas una actual buena toma y de... vamos a Sí. alumbrarlo solo con velas. No, pero puedes tener una buena toma de tierra, pues, o sea, Esto. un especialista en contaminación electromagnética te dirá una serie de cosas que puedes hacer para convivir mejor, pues, con la tecnología que hay actual a día de hoy. Pero no es malo que hayan objetos mezclados porque nos aportan dos energías totalmente diferentes. Pero imaginaros, pues eso, lo que estamos diciendo, una masía antigua, lo que os explicaba del caso de mi clienta, que todos los objetos eran antiguos. No se había comprado ni un colchón, era todo antiguo. Entonces ahí está viviendo en el pasado, eso le Claro. ancla al pasado, es una mochila, es una carga y luego ahí también eso expresa una falta de merecimiento, de baja autoestima. No hace falta que me lo compre, puedo pasar con esto porque ya lo tengo, era de mi madre. ¿Sabes? Es una falta de autoestima también. No lo merezco, puedo pasar y de austeridad. Y ojo con lo que nos va explicando el inconsciente. Entonces es muy bueno ir a hacer las armonizaciones de los espacios de las viviendas porque ves esas cosas. Por eso decía que en edificios antiguos, vuelvo otra vez a castillos, masías que tienen mucho carácter porque tienen muchos años y ya han creado su propia energía y personalidad, ojo porque te pueden de alguna manera eh, 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 Absorber, quizá.
sí, absorber o aplastar. influenciarte de tal manera que te anulen. Ujú. Entonces hay que vigilar mucho porque realmente tienes que tener, pues eso, un empoderamiento importante. Y lo mejor que se puede hacer en estos casos es empoderar a la persona. Ujú. Decirle, no, cómprate lo que tú crees, vamos a comprar, cada vez que te completes algo, recuérdate que te lo mereces, que te abres al futuro, que dejas posibilidades, cada vez que tiras algo antiguo, dejas marchar a los tuyos. Claro, le podemos dar muchos sentidos a las cosas que hacemos. Dar a cada objeto su lugar, como igual que hacemos con las personas, ¿no? Cada persona debe de tener su lugar en la familia. Yo quería hacer una... Tampoco, perdóname, Antonia, tampoco no es bueno, discúlpame, Ujú. comprar una casa, una masía o algo y destruirla totalmente. Claro, Todo lo que tiene la vivienda es una falta de respeto, claro. porque es lo que estamos diciendo. Allí ha habido una serie de gente que con su esfuerzo han construido esa casa y entonces se les debe un respeto hacia los anteriores propietarios, ¿no? Ujú. Y hacia la vivienda, ¿no? Entonces también hay que ser muy respetuoso. Ni se puede, eh, no, o sea, el No se puede equilibrio en anular este todo, caso, ni no se puede anular claro. todo, Entonces, ni mantenerlo todo. cuando seguramente habréis visto muchas veces en hoteles o en lugares que vas a visitar y ves que han respetado la personalidad y la esencia de la Sí. vivienda, qué bonitos son esos lugares, ¿no? Cuando vas pues mira, hace poco estuve en una casa que era del 1800 y algo y veías que todavía tenían la cocina económica, habían puesto la vitro al lado, pero la cocina económica, aquella típica con los Ujú. fuegos, y entonces veías que se estaba honrando a las personas que habían vivido allí, y eso es muy bonito. Y a veces vas a algún lugar, incluso lugares públicos que han respetado pues un suelo modernista con las típicas Claro, baldosas. sí. María José, yo no sé si un pozo en los bajos de una edificación se puede considerar una geopatía. Lo que sí sé es que antes de las traídas de agua, pues las aguas de los pozos en los bajos de los edificios se utilizaban para el consumo de las familias. Bueno, ahora ya hemos afortunadamente entrado en la modernidad, ya tenemos aguas de traída general y los pozos han tendido, se han dejado, pues, si es una finca, si es una casa que está en un entorno rural, pues para regar o simplemente ya ni se riega y se ha dejado ahí olvidada el agua. Es bueno si ya no utilizas ese agua, igualmente vaciar el pozo de vez en cuando o para que el agua no esté estancada, aunque sea potable, no sé, no sé. Mira, yo pienso que el agua es un elemento que está muy relacionado con las emociones, ¿vale? Entonces, si hay un depósito y tú tienes la cama encima, evidentemente puede ser que te esté afectando, Ujú, porque mueve continuamente las emociones, eso puede hacerte que cuando te levantes estés cansado, porque no descansas, estás moviendo las emociones mientras estás durmiendo, que acabes triste porque se va moviendo algo que quizá y puedas llegar a la depresión. Entonces, no es tan malo el tener depósitos de agua, ya te digo, encima de una habitación en la que duerman, no te lo aconsejaría. En otros espacios de la casa no pasaría nada siempre y cuando no sea agua estancada que se deteriore. ¿Eh? ujú. Si es una agua potable, pues bueno, pero una agua estancada y que no tiene movimiento es muy diferente a un agua potable. Entonces, en su día, ellos la utilizaban esa agua, con lo que continuamente se iba renovando, no hay Ujú, problema. ujú, Pero claro, si es un agua que está ahí estancada y que no se mueve, es una energía que no fluye como tiene que fluir ujú, y por lo tanto puede ser que afecte negativamente a las personas que viven. Mi consejo sería limpiarlo con asiduidad. ujú. Ujú. Estamos en el último momento. Tenemos que hacer un resumen. Yo, yo, yo- ¿Podéis hacer un resumen? sí, Nos quedan 10 minutos. yo, si me permitís, porque estamos hablando de armonización de espacios, em, y puede pensar alguna persona bueno, que hay que armonizar un espacio cuando hay un desorden en ese, en ese espacio, que todo está colocado sin orden ni concierto. Pero supongo
que muchas de las personas que te llaman a ti tienen un orden primoroso en sus casas, simplemente que no es adecuado ese orden, o hay cosas que no son adecuadas, o las personas o las energías que hay allí, pues hay que limpiarlas, que es lo que estamos, de lo que estamos hablando, ¿no? Es eso, ¿no? Que puede haber un desorden, A pero nivel, una realmente no hay un cosa es desorden. un interiorista, un decorador armonizará la estética, Ajá. el diseño de los muebles. Yo Mm. armonizo el espacio, es más a nivel energético, es a un Ajá. nivel sutil. Es Mm. aquello que dices, entras a una casa y dices, uf, no sé, le ves cosas decoradas. A veces Y hay echa para casas atrás. que sí, que tienen cosas que valen mucho dinero y dices, puf, qué cargado está esto, me cuesta mucho estar aquí. Y a la inversa también. Entras a una casa que está minimalista, que hay 4 elementos de decoración y dices, qué bien se está en tu casa. Eso me ha sucedido, o sea, he armonizado casas y viviendas que luego gente que las ha ido a visitar les han dicho, oye, ¿qué has hecho en la casa? No veo cambios en tu casa a nivel de decoración, pero qué bien se está en esta casa. Oye, qué a gusto, tengo ganas de quedarme aquí más rato, ¿no? O que los familiares se quedan más rato. Es algo que se percibe y que lo percibe todo el mundo, pero que no sabes identificar. A veces no es cambiar todos los elementos o sea, cuando llego no cambiamos muchos muebles de sitio, sino que le damos más sentido a cada objeto de los que hay en cada espacio de la casa. Incluso María José, si me permites, quiero decir, para encontrar un sitio cargado, aunque nos hayamos centrado en el programa de hoy en casas antiguas, en castillos, casas de segunda mano que tienen una historia, para encontrar un sitio cargado no hace falta tener una casa con 200 años de antigüedad. La casa puede ser actual, recién hecha y estar cargada, mal cargada. Sí. Porque incluso con más o menos objetos, aunque todos los objetos sean nuevos, estar mal cargada. Porque una cosa que tú has apuntado al principio, María José, es la fuerza de la persona, el pensamiento de esa persona. Si esos pensamientos de esas personas son negativos, por muy bonita que esté la casa, por muchos artículos nuevos que se hayan comprado a la última moda, aquello estará mal cargado y uno entrará y se encontrará mal. Es que parece como, aunque Pero esté diáfano, como si hubiese una oscuridad, ¿no? Que te aplasta, ¿no? Una es oscuridad como, sí, sí, sutil. es que lo notas, notas el ambiente cargado, ¿no? Que dices, aquí se necesita que fluya el aire, ¿no? Sí. Es eso que lo percibe mucha gente, si es que eso ya lo notan o sea, realmente es así, es que se nota, no es que yo lo explique, yo vaya diciendo es que aquí sucede, sino que ya lo ven. En el Feng Shui, el Feng Shui es una ciencia milenaria china que está más que comprobada y que es algo que es súper interesante, te permite analizar las viviendas. Con la fecha en la que se fue a vivir a esa vivienda, con la fecha de nacimiento de las personas que viven en una casa y con el plano de la casa, yo puedo explicar muchas cosas que le pueden estar sucediendo repetitivamente, aunque ellos limpien la casa. Ujú. Porque claro, pueden estarla limpiando pensando, bueno, pues ya a nivel energético, pues yo muchas veces quien me viene son gente que se dedican a diferentes tipos de terapias holísticas y que ellos ya saben limpiar los entornos. Pero hay más, hay más. Hay que mirar geopatías y hay que mirar la vivienda en sí, cómo está construida y cuál es la distribución, porque eso marca la vida de las personas también. Entonces, yo te diría, no solo la gente que tiene desorden en la casa, sino la gente que ve que le están sucediendo cosas repetitivamente o que va a terapia y, oye, es que no siento el lugar, no siento que tenga un lugar en la vida o no hay manera de que me anime o no sé crear cosas, a la que quiero hacer un proyecto no se acaba realizando o tengo muchos conflictos familiares, me cuesta mucho con relacionarme con gente, me cuesta relacionarme con mis hijos, me cuesta relacionarme con mi pareja y me he separado, me he vuelto a juntar con otro y me vuelve a pasar, ojo, porque quizá es la casa quien te lo está marcando, ¿no? Entonces, todo eso
con lo que os digo, las fechas y se puede explicar. Y normalmente es lo que os explico, no es casualidad, va en resonancia con las vivencias que tiene que vivir aquella persona. O sea, no es que haya, qué mala suerte que me he ido a esta casa. María José, y la luz que pueda tener un espacio es una buena herramienta que te permite armonizarlo mejor. Sí, es Es una base importante. importante. Es una base importante el tema de la luz natural para una vivienda. La luz y el sol potencian y suben la vibración de la casa, súper importante. Y ahora normalmente tenemos siempre las persianas bajadas y no es bueno. Y la luz artificial en según qué espacios de la casa sí van bien. En según qué espacios de la casa no van bien. En los espacios que tienen que ser más yang, que son energías como más de acción, sí que va muy bien. En los espacios yin, por ejemplo, un dormitorio en los que tienes que estar relajado, tiene que ser un ambiente pausado, tranquilo, no nos irá. Si os fijáis, y cada vez se hace más, ¿eh? Se ponen menos luces directas en una habitación, se ponen luces indirectas, se ponen lámparas y luces indirectas, y eso da más calidez a la habitación y se descansa mejor. Sea, hay que Se saber tiene en jugar, cuenta, hay que saber jugar hay que con la saber luz y jugar la con la luz. penumbra, ¿no? Sí, exacto. Y con, No todo es luz y y ya con los está. colores. Y con los Y con los colores incluso de colores, la luz, porque hay luz fría y hay luz caliente y todo eso lo vamos a dejar para otro programa. Lo vamos a dejar, aquí no vamos acabaríamos. a hablar contigo para quedar en algún otro programa y hablar de la luz. Ah, mira, De la luz y los colores. Si la me luz y los colores. permitís, yo solo quisiera, ya que el motivo de hablar eran los edificios antiguos, estamos hablando de iglesias, de masías o de castillos, vuelvo a dar el consejo que ya he dado. Aunque vayan de visita quien sea, pedid permiso y cuando sintáis que sois bien recibidos, entrar. Eh, Pedir permiso y ser bien recibido no quiere decir que tengas que hacer lo que dice la casa, ¿eh? Una cosa es que se pida permiso. Aquí, Aníbal, me gustaría también que tú pusieras tu inciso, No, hombre, ahora no. pero ahora no da No, tiempo. no, 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 pero ya Pero antes. cuidado cuidado, dejémoslo en cuidado cuando se entra. Cuidado cuando entras a un espacio que ya tiene unos ciertos años o a espacios que son muy transitados, que entra y sale mucha gente. A veces a lo mejor puede ser una estación de tren, pero tiene mucho tránsito, hay muchas energías discordantes y tiene una personalidad muy importante el edificio. Antes de entrar, tomémonos nuestro tiempo y sintamos que sí podemos entrar o no entrar. Lo que yo defiendo en parapsicología es detenerse en el umbral de cada puerta, de cada habitación cuando se visita por primera vez. Y a partir de ahí hay cosas que se pueden Ya, hacer. pero las personas que no somos sensitivas, ¿cómo sabemos que tenemos ese permiso? Fíjate en tu cuerpo. Cuando entras, si te encuentras mal o lo notas cargado, vuelve a salir otra vez y hazlo de una manera diferente, Bueno, porque quizás has entrado demasiado rápido. precipitadamente, ¿no? Fíjate en tu cuerpo, que tu cuerpo seguro que te lo explicará. Yo sería ese mi consejo, vigilar en los sitios que hay mucho tránsito. Vamos a dejarlo aquí, María José. Vamos a dejarlo en esta incógnita. Como habrá más programas, ¿vale? Pues volveremos a todo ello más adelante. Ya saben los oyentes del viajero que has estado con nosotros. Creo que esta es la tercera vez. Esta es la La tercera vez. primera vez hablamos del Feng Shui tal cual. La segunda hablamos de los espejos y el Feng Shui. Y esta que nos hemos dedicado a las casas antiguas. O Creo sea, que en como habrá algún más programa ha intervenido así puede ser en un que flash. esporádicamente dando su opinión en algún otro tema. Te queremos mucho, María José. Uy, yo a vosotros ni os lo imagináis. Un beso y gracias por la oportunidad y de que podamos explicar cosas a la gente Cuídate, que en les las redes te pueden interese. encontrar, o sea, tú tienes componiendo, ¿vale? Armonización. Hábitat Benestar. Ah, vale, pues ya está. Sí, venga, Y Venga, sigo encantada. insistiendo, cuando quieras escribe el libro. Uy, no, 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 no me veo yo capaz. ya No, ahí tiraré yo ya, alguna. eso os lo dejo a vosotros, a los Seguro que profesionales sí. de ese sector. Pues en Instagram me encontrarás por Hábitat Benestar y página web, yo creo que me pueden encontrar. Sí, Vale, muy perfecto. bien, Gracias, un María Nos José. abrazo, vemos, Hasta cuídate. luego, Hasta luego. adiós. adiós.
Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del viajero cuántico. Gracias a todos por estar ahí.